Así, hace varios meses, representantes del sector académico, de la industria de tecnologías de la información, del Poder Legislativo en ambas cámaras y representantes de la sociedad civil, nos pusimos como propósito alcanzar y consensuar un documento que marcara un claro cambio al ambiente pesimista que vivimos en diferentes ámbitos de la vida de nuestro país. Un documento que no presentara solo diagnósticos, que no presentara solo quejas sobre lo que debemos hacer para abatir los rezagos en competitividad. No, eso ya lo hemos hecho muchas veces. Lo que nos planteamos fue un documento que propusiera, y hago énfasis, que propusiera líneas de acción para que al menos en este tema tengamos algo de qué presumir a nuestros hijos, una propuesta de mejoría de vida y oportunidades a través del uso y adopción de tecnologías de la información y comunicación, plasmados en una agenda digital nacional. En el contenido de esta Agenda Digital Nacional se ha hecho un arduo trabajo de análisis, revisión de estudios internacionales, consultas en un foro de alto nivel organizado por el Senado de la República y por la Cámara de Diputados en el Congreso, hasta llegar a definir 112 acciones de política pública que nuestro país necesita concretar para que alcancemos mayores niveles de bienestar a través de esta agenda digital. Por ello, señor secretario Pérez Jácome, le pido transmita al Poder Ejecutivo, al titular del Poder Ejecutivo, al señor presidente Felipe Calderón, la urgencia que plasma este documento y las propuestas contenidas en él para que este esfuerzo se consume con su indispensable liderazgo, a través de la definición de un ente coordinador y ejecutor de la Agenda Digital Nacional. Ningún proyecto servirá de mucho si es planteado en forma desintegrada, si no comparten una misma visión. Ya no queremos más divergencias en agendas que dupliquen esfuerzos y recursos en los distintos niveles de gobierno, que indirectamente acentúen la brecha digital entre los que tienen y no tienen acceso a las tecnologías de la información y comunicación, entre los municipios, entidades federativas del país. Y por ello digo, la falta de acción hace que tengamos daños a la perspectiva que tiene la población para un mejor nivel de oportunidades. Por eso, como legisladores y en representación de esta Cámara de Diputados, nos llena de orgullo que en este documento se contemplen los esfuerzos hechos en la materia en el ámbito federal, estatal y municipal, y en donde la buena recepción de organizaciones como la CONAGO y el CIAPEM nos permitan hacer extensivos los resultados obtenidos de este esfuerzo conjunto. Deseamos que ustedes, como representantes del Poder Ejecutivo, en conjunción con el Poder Legislativo, formen parte de este ejercicio democrático que comprometa a cada uno de nosotros a apegarnos a una misma visión que acelere la transición del país hacia una sociedad de la información y del conocimiento. Estamos convencidos que este documento, con sus propuestas y el consenso de todos los aquí presentes y demás interesados en manos del Poder Ejecutivo Federal, se convertirá en un catalizador que nuestro país necesita para alcanzar su despliegue económico y social. Es imprescindible dar certeza al tema y que se defina cuál será la institución pública del Ejecutivo Federal que coordinará, promoverá y llevará a cabo la Agenda Digital Nacional. El objetivo es garantizar que este tema permanezca como prioridad nacional de manera transeccional y no nos podemos dar el lujo de abandonar los logros alcanzados en materia regulatoria, en materia de políticas públicas y sobre todo ante un panorama global tan competitivo. Las oportunidades que aún estamos a tiempo de aprovechar nos pueden llevar a consolidarnos como un líder regional. El medio es ampliar el acceso a la población a los medios electrónicos y que tenga las habilidades para aprovecharlo. El objetivo es contar con capital humano que genere de forma constante más y nuevo conocimiento. Un acuerdo de Estado que prepare el terreno para la competitividad, la innovación y adopción de tecnologías de la información. Un gobierno que actúe como agente de cambio a través de la adopción temprana y eficiente de tecnologías, en su gestión como motor de crecimiento económico. Resulta fundamental que el desarrollo digital se vea como una perspectiva mucho más amplia e integral, como un elemento indispensable del sistema de planeación democrática nacional, del desarrollo nacional a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, también la Comisión
a mi cargo se ha dado a la tarea de, por primera vez en la historia, reunir a todos los agentes involucrados en este tema para buscar etiquetar a través del presupuesto de egresos de la Federación un instrumento de política pública muy relevante para la Cámara de Diputados y para el país. Todas las partidas que sean materia de tecnologías de la información. Esto no solo permitirá identificar los recursos destinados a impulsar el desarrollo de las TICs de forma transversal, sino controlar su gasto y vigilar su eficiencia y eficacia. Pero en el Congreso también tenemos el reto de que se asuma como una prioridad y se acelere la generación del marco legal que facilite y asegure a los individuos el acceso a las tecnologías de la información. En conclusión, presentamos una agenda que funcione como una veleta, es decir, que mire hacia la permanencia, la equidad, el crecimiento de la economía para la democratización política, social y cultural de la nación con tecnologías de la información. Entre todos proponemos un documento con los lineamientos a seguir a 10 años, con un sustento jurídico que lo respalde y con los recursos económicos que establezcan los dientes para prosperar. No se trata únicamente de utilizar las tecnologías por sí mismas, como ya lo mencionaron aquí, sino el potencial que éstas tienen en el ciudadano común, aquel que hace sus trámites gubernamentales por Internet, aquel que revisa los portales gubernamentales para obtener empleo, aquel que fiscaliza el actuar de sus gobernantes a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, y aquel que se prepara con la certeza de que contará con las oportunidades laborales para que lo lleven a vivir a una forma más digna. Por eso, los beneficios que conlleva esta ADN son muchos, como el poder incrementar la recaudación sin cargas impositivas, hasta alcanzar, por ejemplo, 23 billones de dólares en 10 años por exportación de servicios de tecnologías de la información y comunicación, contribuir de manera importante al crecimiento del PIB en los próximos 5 a 10 años, más de 1,000 pymes compitiendo globalmente, más de 250,000 empleos directos de exportación, 800,000 empleos indirectos, más de 65% de absorción de alumnos egresados de universidades en profesiones relacionadas con TICs, contra 38% que actualmente absorbe el sector productivo, solo por mencionar algunos. Por ello, felicito este esfuerzo y les agradezco su asistencia e interés en participar y dar seguimiento a esta agenda. Sin embargo, les pido que no perdamos la vista de cualquier propuesta que debe ir ligada a acciones concretas, No perdamos la oportunidad de actuar. Señor secretario, señores representantes del Poder Ejecutivo, señores representantes del Poder Legislativo, pongámonos de acuerdo. Como ya lo hicimos en este documento de Agenda Digital Nacional, sí es posible con este tipo de propuestas y podremos sacar a nuestro país del pesimismo y subdesarrollo que padecemos en diversos ámbitos de la economía y de lo social. Usemos este documento como un catalizador de mayor competitividad y crecimiento económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y a continuación tenemos la participación del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que tocará algunos temas que desde el punto de vista legislativo se incluyen en esta Agenda Digital Nacional. Javier. Muchas gracias, don Carlos. Maestro Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes, sea usted bienvenido a este evento. Gracias también al doctor José Narro Robles, quien es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y que amable y generosamente aceptó la invitación para estar presente con la autoridad moral que la Universidad Nacional tiene en este tema. Señores directivos de las industrias, las tecnologías de la información, muchas gracias por este trabajo que hemos emprendido conjuntamente entre el Congreso, entre la sociedad civil y la industria, a don Carlos, a don Mauricio, a don Octavio, a don Santiago, muchísimas gracias. Diputado Rodrigo Pérez Alonso, quien ha sido un importante socio legislativo en estos temas. Hemos trabajado con
no solamente con mucho gusto, sino con mucha convicción de que el desarrollo de las tecnologías de información serán fundamentales y son fundamentales para el país. Agradecer también la presencia de mi compañero senador, coordinador de mi bancada parlamentaria, el senador Carlos Navarrete, muchas gracias, y a la maestra Eloísa Talavera, con quien también hemos compartido los objetivos del desarrollo de esta importante industria y en importantes servicios públicos. Y también a todos los invitados y, por supuesto, a todos ustedes que el día de hoy nos honran con su presencia. Para un servidor y el equipo que trabajamos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, creemos que se ha alcanzado un objetivo importante al encontrarnos el día de hoy presentando el documento de Agenda Digital Nacional que se ofrece a consideración del Poder Ejecutivo como una agenda de compromisos y de acciones que, de cumplirse, permitirán a nuestro país dar un salto cualitativo en el mejor uso de la tecnología digital, con el aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación y, sobre todo, con la construcción de políticas públicas que lleven los beneficios del uso apropiado de dichas tecnologías a un mayor número de mexicanos. Dos criterios fundamentales se buscan con la masificación y la socialización del uso de las tecnologías digitales. Uno, y ya se ha dicho, es el mejoramiento de la capacidad de la competitividad de nuestro país y de nuestras empresas, y otro, pero sobre todo, un mayor acceso de la población de medianos y menores ingresos a los servicios digitales, sobre todo a servicios mejorados de educación, de salud y de gobierno electrónico. Esto es el llamado abatimiento de la brecha digital, que no es otra cosa más que la incorporación de grandes sectores sociales a los beneficios de la tecnología digital. En el Senado de la República este tema ha sido recurrente desde hace algunos años y muchos de los asistentes a este evento han participado de ellos, no solo en el debate y la reflexión de temas que tienen que ver con el uso de las tecnologías de información, como la protección de datos personales, el derecho de autor en el entorno digital, el acceso de las tecnologías de la información como un derecho fundamental o los avatares del periodismo digital, sino también en un activismo ciudadano que ha tenido que ver, como en otras partes del mundo, con el uso de redes sociales y la multiplicación de la fuerza de las demandas ciudadanas a través de las mismas. Nosotros, los parlamentarios mexicanos, hemos aprendido durante los últimos años una nueva forma de interactuar con los ciudadanos a través de estas tecnologías, pero sobre todo a través de las redes sociales. El uso de las tecnologías digitales y sobre todo de las redes sociales y otros instrumentos se han convertido en una nueva forma de interacción entre legisladores y ciudadanos, no solo como elemento de información, sino también como de opinión y de profundización en el análisis de los temas que se debaten en el Congreso. No hay tema importante ahora en el Senado o en la Cámara de Diputados donde la opinión de los ciudadanos no esté presente a través de las redes sociales. Para el Senado, para los parlamentarios, para mí en lo particular, fue fundamental la disposición del senador Carlos Navarrete, quien aquel momento de irrupción de ciudadanos a través de las redes sociales en la labor legislativa, era importante que el Parlamento abriera las puertas no solo a las voces de los ciudadanos que reclamaban el Internet para todos o el Internet necesario, sino también abrir las puertas como presidente de la mesa directiva del Senado, que era en aquel momento, al trabajo conjunto con la industria de tecnologías de información y también con todo aquello que tuviera que ver con la aplicación de las tecnologías de información en el trabajo legislativo. A partir de ahí fue cuando firmamos el convenio del Senado y Canietti,
que hizo posible este trabajo de colaboración, pero también a partir de ese momento, que fue el año pasado, se detonó el uso de las redes sociales y algunas aplicaciones más como elemento de interacción con los ciudadanos que ya tienen acceso a la red.